La presente clase está destinada al estudio del análisis de la relación y empezamos con el tema muy importante de correlación simple lineal. Siempre estos estudios son un estudio previo cuando estamos tratando de ver si hay asociación entre valores de variables tomadas de a par, y vamos a ver la importancia de este análisis que suele confundirse con el análisis de regresión, que es la clase que posterior a la presente. Tenemos como logotipo de esta diapositiva la letra ρ, que vamos a ver que es el valor poblacional de la coeficiente de correlación simple lineal, y la distribución bivariada que está relacionada con este estudio. En la presente diapositiva se ve un esquema general en que nos enfrentamos cuando analizamos datos. Puede ser que el análisis se refiera únicamente a una sola variable, que es lo que hemos venido haciendo en gran parte del cursado y toda la estadística descriptiva de inferencia, cuando teníamos situaciones de una sola variable, sea esta cualitativa, cuantitativa, tanto discreta como continua. ¿Qué pasa cuando teníamos casos bivariados? Bueno, casos bivariados hemos visto algunos temas, por ejemplo, cuando las dos variables son cualitativas, teníamos que generábamos tablas de contingencia y hemos visto cómo tratarlas con G cuadrado, cómo también hacer estadística descriptiva en el caso de tener dos variables cualitativas, cómo podemos tanto graficarlas como tratarlas en forma numérica, y también cómo hacer inferencias con ellas. En el caso de que las dos variables sean cuantitativas, es la clase que primera parte de la misma es el estudio de hoy día, que es la correlación simple lineal, y en la próxima clase veremos el tema de ver eh, cómo se relacionan funcionalmente dos variables cuantitativas con el estudio de la regresión simple lineal. Puede ser también que en los estudios bivariados haya unas cuantitativas y otras cualitativas. Eso lo vamos a profundizar, aunque ya hemos visto análisis de la varianza, justamente donde teníamos respuestas cuantitativas dadas por categorías o niveles que presentaban un factor que era de carácter cualitativo. Entonces ahí teníamos un ejemplo de análisis de la varianza donde teníamos relación entre dos variables, una cuantitativa y una de carácter cualitativa. Pero esto lo vamos a ver y profundizar bien en lo que son los diseños experimentales. Y también, por supuesto, siempre cómo tratar estos estudios desde el punto de vista de la estadística descriptiva. Y otros casos de análisis de datos muy modernos y que de alta referencia que ustedes van a escuchar o ya han escuchado serían los estudios multivariados, que están fuera del curso básico de estadística en la facultad. Pero a modo de referencia, para que ustedes tengan una idea, en los estudios multivariados interesa mucho estudiar el tema de componentes principales, cómo hacer que un conjunto ya no son dos variables, sino son más de dos variables eh, aleatorias, y cómo nosotros ese hiperplano que se genera con muchas variables podemos de alguna forma reducirlo a un plano de dos dimensiones o tres dimensiones, y por eso estudiamos componentes principales, que es un tema dentro del multivariado. También tendríamos regresión y correlación múltiple lineal, que sería una generalización de los temas que vamos a ver en esta y en la próxima clase. También se puede hacer inferencia a través, en vez de un ANOVA, como en el caso que ya vimos en el estudio de análisis de la varianza, sino una generalización para muchas variables que se llama MANOVA. Y también el estudio de Big Data, que está de amplia difusión, porque ahora, gracias a los desarrollos de los algoritmos y las metodologías que se pueden utilizar con las computadoras desde el punto de vista informático y el desarrollo de la estadística para grandes bases de datos, el Big Data se ha desarrollado tanto en las áreas biológicas y también de bastante desarrollo práctico y tecnológico, como en el caso de la agronomía.
Entremos en el análisis de datos en el caso de relaciones bivariadas, que es la clase de hoy día. Lo primero que siempre aconsejamos cuando hacemos un estudio de esta clase es a realizar una estadística descriptiva, o sea, en realidad un análisis exploratorio de datos. Y en el caso bivariado, lo primero que recomendamos es solicitar o tratar con el software correspondiente, el que ustedes elijan, tanto en Excel o algún software con aplicaciones estadísticas como Infostat, realizar un diagrama de dispersión. ¿Qué es lo que es un diagrama de dispersión? Bueno, es un diagrama donde tenemos en el eje de las y una de las variables aleatorias y en el eje de abscisa otra de las variables aleatorias, y vamos, ya que los datos son tomados a partir de la misma unidad de análisis, se le hacen las mediciones bivariadas, o sea que para cada unidad de análisis tiene dos resultados bivariados, uno correspondiente a un valor de la variable y otro resultado o valor de la otra variable. Por lo tanto, tenemos pares ordenados de valores que pueden ser graficados en un eje cartesiano y genera esta nube de puntos que se llama diagrama de dispersión. Por lo tanto, todos los valores que tenemos graficados en el diagrama de dispersión son valores observables que pertenecen a una misma unidad de análisis, y la cantidad de unidades de análisis analizadas son todos los puntos que se grafican en el diagrama de dispersión. Cuando uno ve esto, por ejemplo en el primer gráfico a la izquierda, uno ve que a medida que los valores de abscisa han ido aumentando, los valores de ordenada van disminuyendo, o sea que hay una cierta pendiente negativa si hacemos relación a una línea, que a medida que aumentan los valores de abscisa, los valores de ordenada van disminuyendo. Caso contrario pasa en la gráfica de la derecha, donde tenemos una relación entre estatura versus el peso. Lo que vemos que a medida que el peso va aumentando, la estatura va también aumentando. Entonces tenemos, si hacemos relación a una línea, tenemos que hay una relación con una línea con pendiente positiva, y que a medida que aumentan los pesos también aumentan las estaturas. Esto es bueno siempre ver, y es lo que se aconseja, iniciar todo estudio bivariado con un diagrama de dispersión para que ya el dueño de los datos o el que está analizando los datos ya está viendo en esta expresión gráfica cuál es el comportamiento bivariado de las variables que está estudiando. La segunda, una vez que hemos hecho la gráfica, el diagrama de dispersión, tratar de analizar cómo hacemos una descripción numérica. Para ello, primero vamos a conceptualizar el tema de covarianza entre dos variables aleatorias. Primero, nosotros ya sabíamos el concepto de varianza de una variable aleatoria x, que era igual a la esperanza del cuadrado de los desvíos del valor de la variable menos su media correspondiente. En vez de poner el cuadrado, podemos factorizarla en el producto de justamente el mismo desvío dos veces, porque sería el cuadrado de x menos mu x por x menos mu x. Eso también lo podemos simbolizar como la varianza xx. También podemos hacer lo mismo con la varianza de y. Es igual a la esperanza del cuadrado de los desvíos del valor de la variable y menos su correspondiente a media. Eso, en vez de poner el cuadrado, podemos poner el producto del desvío de y menos mu de y por y menos mu de y. Eso también lo podemos anotar como la varianza y. ¿Qué es entonces conceptualmente la covarianza entre dos variables aleatorias x e y? Es igual a la esperanza del producto de los desvíos de x menos su media mi x por el valor de y menos su media mi de y. Eso podemos anotarlo como sigma cuadrado xy. Fíjense en ustedes, justamente primero dimos una introducción de cosas conocidas como son las varianzas de dos variables aleatorias cuantitativas como es x e y, que ya la venimos conociendo y la sabemos que la esperanza es un cuadrado de desvío.
Y en realidad cuando definimos covarianza vemos que las varianzas tanto de x serían un caso especial de covarianza, que en vez de ser covarianza de xy sería covarianza xx, nos daría la varianza xx. Y si fuera la covarianza II, nos daría la varianza II. O sea, como que las varianzas son un caso especial de covarianza. Este concepto es importante porque también vamos a ver que se pueden generar matrices de varianza-covarianza y es justamente estas ideas son las que están en juego. Pero entonces, en esencia, ¿qué es lo que nos está diciendo el concepto de covarianza entre dos variables aleatorias cuantitativas? Es una medida de cómo es la naturaleza de la asociación entre ambas. O sea, cómo covarían entre ellas. O sea, qué pasa si una crece, qué pasa con la otra, si disminuye o no disminuye, y cómo son los cambios que se producen en conjunto entre las dos variables. Por lo tanto, funcionalmente, ¿cómo se define X e Y? Esto, fíjese, lo que vamos a estudiar hoy día, todo el tema de correlación, tiene que tiene que ver con variables cuantitativas. O sea, tanto X e Y son variables cuantitativas, lo que pueden ser que sean discretas o sean continuas. Si fueran continuas, por supuesto, es la integral, y acá aparece una doble integral porque tenemos dos desvíos, el desvío de x y el desvío de y, y aparece f de xy, que es la función conjunta de las dos variables aleatorias x e y. Por eso aparecen dos diferenciales también, diferencial x y diferencial y. En el caso de que fuera discreta, igual que cuando vimos en el caso univariado, sería la suma de los valores del producto de los desvíos de x menos mi de x por y menos mi de x por la probabilidad conjunta de x e y. Esto formalmente define lo que es la covarianza desde el punto de vista poblacional. Entendidos los conceptos poblacionales, vamos a ver cómo podemos estimarlos a partir de la información que nos dan las muestras aleatorias. Por un lado, vamos ya a las fórmulas conocidas por nosotros, que es cómo estimamos la varianza muestral, que es el S cuadrado, y para denotar que es la variable X le ponemos una X. S es igual al cociente entre la suma de cuadrados para X dividido los grados de libertad n-1. Para denotar sumas de cuadrado de X ponemos Sxx. También para ver la fórmula de la varianza para la variable aleatoria y es igual a la suma de cuadrados de y dividido los grados de libertad n-1. Para denotar sumas de cuadrado de y ponemos S y y. Y en el caso de la covarianza muestral va a ser igual a la suma del producto cruzado entre x e y dividido n-1, que es los grados de libertad. Por lo tanto, si desarrollamos estas sumas de cuadrados, como hemos hecho ya en los análisis univariados, en el caso de la suma de cuadrado de x, eso sería la suma desde igual 1 hasta n del cuadrado de desvío, los valores de las variables, menos la media muestral que hemos calculado. Eso es igual a la suma de los valores del cuadrado de la variable x sub y menos el cuadrado de la suma de los valores de x partido por n, que es el tamaño muestra. Eso se llama suma de cuadrados para x. La suma de cuadrados para y es esencialmente igual y nos quedaría que es igual a la suma del cuadrado de los valores de y menos el cuadrado de la suma total de valores de y dividido n. ¿Qué pasa cuando tenemos la suma del producto cruzado entre x e y? Acá tendríamos la suma de y igual 1 hasta n del producto de los desvíos de los valores de la variable que hemos observado en la muestra, el iésimo valor que se observó en la muestra, menos la media, por el iésimo valor menos el valor de su media. Eso es igual, si lo desarrollamos, a la suma del producto entre x sub y y sub y menos el producto del total de la suma de los valores de x sub de x por la suma total de los valores de y dividido n. Fíjese usted la similitud que hay en las fórmulas. O sea, en los primeros dos, donde tenemos suma del cuadrado de cada uno de los valores de la variable,
Acá, como es un producto cruzado, ya no es cuadrado, sino que son los valores de x por los valores de y. En las fórmulas de la varianza tenemos los cuadrados de la suma total. En cambio, acá en el producto cruzado tenemos el producto de las sumas totales. O sea, las fórmulas son bastante similares, lo único que hay que resonarlas para poderlo resolver. Definidos conceptualmente a qué responde la covarianza, analicemos un poco desde el punto de vista geométrico que se entiende y ver los problemas e inconvenientes que tenemos con la covarianza. Si nosotros a todos los pares de valores que hemos observado a partir de la muestra que tenemos de valores de x, los sumamos a todo y lo dividimos por la cantidad de pares de valores, o sea, lo dividimos por n, vamos a obtener el valor de x barra. Con el mismo razonamiento, si sumamos todos los valores de y que tenemos en la muestra y lo dividimos por la cantidad de datos, vamos a obtener el y barra. Si a partir de tanto de x barra como de y barra trazamos líneas, vamos a tener que la gráfica de cartesiana que hemos hecho en la nube de puntos queda dividido en 4 cuadrantes, siendo el cuadrante 1 el que está arriba a la derecha, el cuadrante 2 arriba a la izquierda, el cuadrante 3 abajo a la izquierda y el cuadrante 4 abajo a la derecha. Vamos a ver que tenemos un gran grupo de puntos, en este caso en el gráfico A, que están ubicados sobre el cuadrante 3. Cada punto dentro de ese cuadrante tiene valores de x con respecto al x barra, son positivos, negativos, porque son valores de x menores que el x barra. Y en el caso de los valores de y, también son valores menores de y que con respecto al y barra. O sea que tanto los desvíos de x son negativos como los valores de y también son negativos. Los que se encuentran en el cuadrante 1, en cambio, son valores de x mayores que los de x barra, por lo tanto dan desvíos positivos, y los valores de y son también superiores a los valores de y barra, por lo tanto también dan valores positivos. Y vemos que la pendiente, si trazamos una línea dentro de esa nube de puntos, vamos a ver que hay un pasaje de grupos de puntos desde el cuadrante 3 hacia el cuadrante 1. Por lo tanto, si hacemos el producto cruzado entre los desvíos de x y valores de y, vamos a ver que este producto va a dar ser positivo, o sea, van a dar valores mayores que 0, que sería el caso A. Por lo tanto, la suma de cuadrados de productos cruzados x e y va a dar positiva. En cambio, en la segunda gráfica, en la que está indicada con la letra B, tenemos que un grupo de puntos que conforman la nube están ubicados en el cuadrante 4. Y en ese cuadrante tenemos valores de x superiores que el x barra, por lo tanto son valores positivos, y valores de y que son menores que el y barra, por lo tanto van a dar valores negativos. Y los que están dentro, los puntos que están dentro del cuadrante 2, tenemos valores de x que son menores que el x barra, por lo tanto dan valores negativos, y valores de y que son superiores al y barra, por lo tanto dan positivo. Y si trazamos una línea, vamos a ver que hay un pasaje del cuadrante 2 hacia al cuadrante 4, ya que a medida que aumentan los valores de x, los valores de y van disminuyendo. Por lo tanto, el producto de estos desvíos de x con respecto a su media y los de y con respecto a su media van a dar negativos, por lo tanto van a ser menores que 0. Por lo tanto, eso va a dar que los productos cruzados de x e y van a ser negativos. Esto es importante analizar. Y un inconveniente que tiene el análisis de la covarianza es que tanto la variable x como y tienen unidades de medida. Por lo tanto, tenemos como los resultados de la covarianza un producto entre las medidas de x y las medidas de y que hace difícil su análisis. Por lo tanto, no se utiliza la covarianza para obtener una conclusión recuerden que lo que estamos intentando encontrar qué fuerte es la asociación y de qué magnitud es y qué sentido tiene,
pero tenemos el problema de que la covarianza está afectada por valores. Lo que sí nos está dando los sentidos, porque si es negativa o positiva ya nos está diciendo cómo es el comportamiento de la nube. El presente cuadro trata de interpretar geométricamente lo que vamos a llamar coeficiente de correlación, que tiene que ver justamente con su covarianza. Fíjense en el primer caso. El primer caso, si los valores de x son mayores que los x barras, o sea, tenemos de esa línea que hemos trazado, que pasa por el x barra y se eleva en forma paralela a los valores de ordenada. Si esos valores de x superan a los valores de x barra, y con la misma idea, si los valores de y son mayores que los valores de su media, tendremos que los productos cruzados de los desvíos tanto para x como para y, vamos a ver de que son mayores que cero, o sea, son positivos, justamente lo que hayamos visto en la diapositiva anterior. Lo que está pasando que del cuadrante 1 y 3 son los valores que se están manejando en este caso cuando el signo es positivo. Y también si en el caso de que los x sean menores que el x barra y los valores de y son menores que el y barra, este producto cruzado también va a ser positivo, y también estamos trabajando en el cuadrante 1 y 3 como justamente vimos en la diapositiva anterior. En cambio, si los valores de x son mayores que el x barra, pero los valores de y son menores que los valores de y barra, en este caso el producto cruzado va a ser negativo. Por lo tanto tiene signo negativo y estamos trabajando en el cuadrante 2 y 4. En cambio, si x es menor que el x barra y el y es mayor que el y barra, sería el caso contrario al caso 3, también nos va a dar el producto cruzado negativo, y también estamos con nubes de puntos trabajando en el cuadrante 2 y 4. Luego, si no son estos casos, las desviaciones se van compensando una con otra, el producto puede ser tanto positivo como negativo, el signo puede ser positivo o negativo, y podemos estar trabajando en cualquiera de los cuadrantes. En ese caso, no vamos a ver que justamente coeficiente de correlación se está acercando al valor 0. Ya lo vamos a analizar con más profundidad a continuación. Entendido lo que es la covarianza, hemos visto que el inconveniente que tiene es que está afectada por la unidad de medida. Entonces es lo mismo que advirtió Karl Pearson en 1895 y propuso un coeficiente de correlación muestral para esos n pares de valores que se miden a partir de la información de la muestra, y propuso un coeficiente R que es igual a la suma de productos cruzados entre x e y dividido la raíz cuadrada de la suma de cuadrado para x por la suma de cuadrado. En realidad lo que hizo fue estandarizar la covarianza. Por lo tanto, ahora este valor R que definió Pearson carece de unidad de medida, no está afectada por las unidades de medidas de x, y esa es la gran ventaja que tiene. Lo que sigue en la diapositiva es el desarrollo, como hemos visto, que cómo se calcula la suma de productos cruzados entre x e y las sumas de cuadrado para x y la suma de cuadrado para y. ¿Qué es lo que mide entonces el coeficiente de correlación simple lineal? Mide el grado de asociación que tienen entre dos variables, mide el grado o fuerza que asocian a estas dos variables. En primera instancia, y esto ya tiene que ver con las propiedades del coeficiente de correlación R, no importa quién es x e y, o sea, son dos variables aleatorias, la única condición es que sean variables aleatorias, y vamos a ver que, sobre todo, que tengan distribuciones definidas, como por ejemplo la distribución normal. Lo que no importa quién es x e y, cómo la definamos. Si puede ser que la definamos a una como x e y lo cambiamos, el coeficiente de correlación va a dar el mismo valor. O sea, no está afectada o marcada por cuál es x, cuál es y. Segundo, no está afectada por las unidades medidas de x y de y, porque R
no tiene unidad de medida. Cuando R vale igual a 1, que sería el valor máximo positivo que puede tomar R, significa que el diagrama de dispersión nos va a dar una línea recta. Si vemos que todos los puntos se van a acomodar como en una línea recta con pendiente positivo. Eso es perfectamente, la pendiente positiva tiene una coeficiente de correlación simple lineal perfecto positivo. En cambio, cuando es negativo es el contrario. Se alinean todos los puntos en forma lineal con pendiente negativa. Cuando el valor del coeficiente de correlación es 0, significa que no hay grado de asociación lineal entre las dos variables, lo vamos a ver con más profundidad, pero no significa que no haya otro tipo de relación que no sea lineal. Eso es importante tenerlo por el concepto para poder interpretarlo en forma correcta. Lo que vamos a ver también, que si a este coeficiente de correlación lo elevamos al cuadrado, vamos a obtener, lo vamos a ver bien luego en estudios de regresión, que esto es el llamado coeficiente de determinación, que mide el grado de ajustamiento de un modelo a los datos que están en estudio. Veamos ahora cómo lo interpretamos bien, tanto gráfica como numéricamente, el coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación simple lineal R es un valor muestral que toma como valor mínimo -1 y como valor máximo 1, o sea, va dentro de todo ese rango de valores. Veamos que las primeras diagramas de dispersión, los que están en la parte superior, que son todos valores positivos, cuando el valor de R es 0,33, vemos que hay como una nube muy dispersa. Si uno trata de meterlos a todos los valores dentro de una elipse, esa elipse más o menos, más que elipse, ya tiende a ser un círculo, y es cuando el valor de R se acerca a 0. A medida que el valor de R va creciendo, vean cómo el diagrama de dispersión, la nube de puntos, que así se define, se va como acercando o acomodando a una línea recta, siendo que cuando ya el valor de R es 1, están perfectamente alineados con una recta. Por eso se llama coeficiente de correlación simple lineal. Lo de simple es porque estamos en el caso bivariado. Si tendríamos más variables aleatorias analizando en conjunto, tendríamos un caso de coeficiente de correlación múltiple lineal. Pero en el caso que estamos viendo nosotros son dos variables aleatorias, por lo tanto estamos con coeficiente de correlación simple y lineal, porque, por ejemplo, cuando viene 1 es perfectamente lineal. Fíjese que en las 4 que están abajo de los diagramas de dispersión son todos valores negativos. Cuando se va acercando a 0, como en el menos 0,08, otra vez hay una dispersión ya alejada de toda línea y prácticamente toda esta nube la podríamos encerrar en un círculo. En cambio, los otros valores de diagrama de dispersión que son con pendiente negativa de una recta, si los englobamos, vamos a ver que es una elipse donde el eje mayor de la elipse tiene pendiente negativa. Y cuando es igual a -1 es una línea recta. Todos los puntos están alineados en forma lineal pero con pendiente negativa. Entonces, ¿cuál sería un cuadro de interpretación? Que está cuadro o forma de interpretar el coeficiente de correlación, vamos a tomar el que propuso Cohen, en que si el valor de R va entre 0 a 0,1, diríamos que estamos en la correlación nula. ¿Por qué? Porque el coeficiente de correlación, cuando lo calculamos, muchas veces no va a dar exactamente 0. Puede que sea un valor cercano a 0, pero no justamente 0. Entonces vamos a considerar que la correlación es nula si está dentro de este intervalo entre valor 0 y el valor menos 0,1 tomado en valor absoluto el valor de R. Si está entre 0,1 a 0,30, esa correlación es más bien débil. Si el
coeficiente de correlación está entre 0,3 a 0,5, la correlación la vamos a considerar moderada, y si está entre 0,5 a 1, esa correlación la vamos a considerar fuerte. Como venimos viendo, entonces el coeficiente de correlación simple lineal muestral, justamente como sus valores están afectados por la muestra que obtenemos, vamos a tener que desarrollar unos conceptos más teóricos para poder generar pruebas de hipótesis o intervalos de confianza, si hiciéramos ese caso, y para eso debemos primeramente ver el caso de la distribución normal bivariada. En el caso bivariado, si las dos variables, tanto x como y, son cuantitativas continuas y generan, y cada uno le ponemos la condición de que tengan distribución normal, van a generar una distribución conjunta bivariada normal. Fíjese que esta es la famosa campana o sombrero normal. O sea, cuando nosotros generalmente dicen distribución campanular, esa campana en realidad la vamos a ver cuando tengamos una distribución conjunta, la función de densidad x e y con distribución normal, que es lo que está mostrando la gráfica correspondiente, que para cada valor de x tendríamos una distribución normal de las variables de y, y para cada valor de y tendríamos una distribución normal de cada una de las variables de x. Y eso es lo que dice el primer punto. Si x, dado los valores de y, va a tener distribución normal para cada valor de x en función de los valores, o sea, en función depende de los valores de y. Eso nos va a dar medias de x para cada valor de y que se define y varianzas de x dado los valores de y. Lo mismo para valores de y dado los valores de x. Tendrán distribución normal para los valores de y dados los valores de x, una media de y para cada valor de x y la varianza de y para valor de x. Esto lo vamos a analizar y ver muy bien y entender un poquito mejor cuando veamos regresión. Las medias de y para cada valor de x caen sobre una línea recta. Y también esto lo vamos a ver bien en regresión, que es un concepto, pero para que ustedes vean lo que es la distribución bivariada. La gráfica de dispersión también posee homocedasticidad. Acá cada una de las distribuciones vamos a ver que este concepto de homocedasticidad, que es un poquito más complejo en distribuciones conjuntas. O sea, lo que se pretende acá es que ustedes vean el caso bivariado. Vamos a definir con la letra ρ la identificación del coeficiente de correlación poblacional. O sea, esta letra griega que parece una P, pero que es con un palito alargado de la P, es la letra ρ, y cuando esto vale 0, la base de esta distribución bivariada es un círculo, y cuando es distinta de 0 empieza a cambiar o a alejarse, tanto positivo como negativo, eso va formando una elipse en la base, que es justamente el concepto de correlación. Si R es un estimador de ρ, por lo tanto los valores de estimación de justamente ρ por parte de R va a tener una distribución en muestreo. Vamos a tener una distribución de valores de R a medida que vamos sacando muestras aleatorias de pares ordenados de valores de variables. ¿Qué característica va a tener este estadígrafo R de Pearson? Primero, en el caso de que el ρ sea igual a 0, o sea que, acuérdense que habíamos dicho que en el caso bivariado, si ρ igual a 0, es un círculo la base de la distribución bivariada. En ese caso, el R está distribuido normalmente, tiene media 0 y su deviación estándar es 1 partido por la raíz cuadrada de n menos 1. ¿Qué pasa si ρ no es igual a 0? Entonces ya no tenemos esta distribución normal, sino que tenemos una distribución que está sesgada. Cuando ρ es mayor a 0, la distribución de muestra está sesgada hacia la izquierda, o sea, tiene sesgo negativo.
Y en cambio, si ρ es menor que 0, el sesgo es positivo. La severidad del sesgo disminuye a medida que ρ se aproxima a 0 y n aumenta. Se acaba volvemos otra vez la importancia de aumentar siempre los tamaños muestrales porque hay mayor información y disminuyen estos inconvenientes que siempre tenemos. La simetría es mayor cuando el valor de R tomado en valor absoluto es muy grande y n es muy pequeño. Poca información, tenemos estos problemas. Esto de que la distribución muestra las distribuciones de R sean sesgadas es muy importante si armamos intervalos de confianza. Si armamos intervalos de confianza hay que tener en cuenta este sesgo que se produce en las distribuciones de R. Por eso, en caso de querer armar un intervalo de confianza, se hacen transformaciones con valores de z y luego se hace la correspondiente armado de intervalos de confianza. Nosotros nos vamos a ver como pruebas de hipótesis, pero no como las inferencias las vamos a hacer con pruebas de hipótesis y no con intervalos de confianza. Con todo lo dicho hasta ahora, podemos ya definir el coeficiente de correlación simple lineal poblacional. Está definido y indicado en primera instancia por la letra ρ, la letra griega ρ, que también podemos usar la notación que usan algunos libros de ρ y pone las dos variables aleatorias, la designación o letra que le hemos puesto a las dos variables aleatorias, y que va a ser igual al cociente entre la covarianza de x e y dividido la desviación estándar de la variable x y la desviación estándar de la variable y, que sería sigma x y sigma y. Esta es la definición formal de lo que es el coeficiente de correlación simple lineal poblacional. A partir de esto, lo que nosotros queremos hacer es inferencia estadística y para ello vamos a seguir el camino de lo que es pruebas de hipótesis.